clase para unificar los TP. He visto que recién están entregando algunos el TP4, así que esta tarde o mañana ya voy a poner la pestaña donde va a estar el TP de lénticos y de lóticos para que esté todo junto, ¿sí? Va a estar en la pestaña de la unidad 5. Ahora voy a aumentar el volumen porque estoy un poco con la garganta ahí, con el frío. Bueno, entonces ahora empezamos con lóticos. Ahora sí nos vamos a los ambientes que conocemos como ríos, como arroyos, los que fluyen en una dirección. Ustedes ya habían visto esta diapo donde habíamos hablado de el pequeño porcentaje de aguas continentales, ¿no? Habíamos hablado que era bastante pequeño el que correspondía a los ambientes lénticos y ahora, bueno, en el caso de los lóticos es mucho más pequeño todavía. Así que yo les vuelvo a mostrar algunas diapos que hemos visto la clase pasada, como para que se fije el concepto. Como esta, ¿no? Vemos ahí en colorado, en rojo, la magnitud de las fuentes de los ambientes acuáticos, de las aguas que corresponden a los ambientes acuáticos. En esta les quería mostrar, es un cuadro comparativo donde estamos hablando de los sistemas fluviales más grandes. Ustedes saben que en América del Sur tenemos dos cuencas que son muy importantes y que una de ellas, que es la del Amazonas, encabeza este listado con una cuenca vasta, grande, que involucra incluso a varios países, que tiene una longitud que va desde las zonas más altas, desde sus nacientes, hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. También está en este listado nuestro río Paraná, afluente del río de la Plata, que también tiene una magnitud muy grande. Estos son ríos muy diferentes de los que tenemos en la provincia, ¿verdad? Pero hay que conocerlos, hay que saber dónde están, hay que ver cuál es la magnitud, el caudal y a qué escala los podemos observar, ¿no? Nosotros podemos hacer una vista con el Google Earth, ese programa que podemos tener en la compu o en el celular, por el cual podemos navegar y podemos hacer un recorrido a diferentes escalas de estas cuencas de gran magnitud, de estas grandes cuencas. Pero bueno, en Jujuy habíamos hablado que tenemos una gran provisión de agua, tanto en ríos como en lagunas. Y estas cuencas, a ver un poco como para repasar el tema de biomas, ustedes tendrían que poder relacionar, en este caso, el ambiente acuático con el bioma a través del cual transcurre, porque imagínense ustedes, en el Parque Potrero de Yala, por ejemplo, las vertientes están en el pastizal, están un poco más arriba, brotan un poco más arriba, atraviesan el bosque montano, la selva montana, y así van hacia las zonas más bajas, ¿sí? Entonces a la izquierda tenemos un ejemplo de un río de montaña, a los cuales nosotros estamos acostumbrados a ver, a interactuar también con estos bloques de rocas bastante torrentosos y con las laderas cubiertas por bosques, esto dependiendo del estado de antropización de la zona en la cual nosotros estemos transitando en ese momento. Y más allá, más arriba, bueno, las zonas más altas con otra vegetación particular, como por ejemplo los pastizales, y se nota bastante la diferencia. Entonces,
La biota de los ríos que atraviesan los pastizales es diferente de lo que ocurre en las zonas más bajas, circundadas por bosques, o de las zonas mucho más bajas aún, donde la velocidad del agua se hace menor, y incluso la temperatura es mayor. Entonces vamos incorporando, ¿no? Sigamos con eso, con las diferentes escalas, con los factores climáticos que inciden en la presencia o no de determinado bioma. Recordemos cuáles son también a nivel de río, a nivel de laguna, cuáles son los factores limitantes. A la derecha acá arriba tenemos otro, es un arroyo más pequeño, pero que se encuentra a gran altitud. Está en la cuenca de Olaroz. Yo les mostré la clase pasada también una fotografía del Google Earth, una fotografía aérea, digamos, del satélite, donde veían ustedes al salar. Bueno, ese salar que habíamos hablado que es producto de la acumulación, ¿sí? De la recarga de diferentes ambientes acuáticos que circundan y que se proyectan en zonas elevadas, en cerros de mediana altitud, de mediana o gran altitud, y que vierten y van a almacenarse en estas lagunas o en este salar. Entonces, existen algunos arroyos o ríos que son los que alimentan esas lagunas o esos salares. Son los que se llaman afluentes, ¿sí? No nos vamos a confundir, porque hay otro término parecido en su escritura, que es efluente, pero ya vamos a ver en la parte de contaminación tiene relación. Aquí estamos hablando de un ambiente natural y con cuáles son los cursos de agua que alimentan a ese río principal o a la laguna. Estamos hablando de afluentes. Entonces, este que están viendo ustedes aquí arriba es uno de los afluentes del Salar de Olaroz que atraviesa una vega de altura. Y aquí abajo a la derecha vemos otra vega, otra zona de almacenamiento de agua, con un arroyo principal. Esta está situada aún más alto, ya está en la zona del Alto Andino, a 4.000, arriba de los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces en esta foto tenemos como un pantallazo de algunos de los ambientes lóticos que podemos encontrar. Fíjense ustedes la variedad de sustrato, de sedimento, la variedad de la vegetación, el cambio altitudinal que existe, por ende el cambio de los climas también seguramente crea diferencias y factores limitantes, ¿verdad? Así que vamos a recordar un poquito entonces cómo los caracterizamos y cuáles son los factores limitantes. Entonces acá sí vamos a tener un flujo de agua que tiene una dirección, ¿sí? Donde dice ahí unidireccional, tiene una dirección. Todos conocemos algún arroyo o algún río y hemos visto cómo ocurre ese flujo y podemos diferenciar la dirección a la cual va, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al Sibisibi y nos paramos en alguna de sus orillas, vamos a ver que tiene una dirección, en este caso, hacia su desembocadura en el Río Grande, ¿sí? Eso nosotros lo podemos orientar con los puntos cardinales, podemos decir, fluye hacia el este, hacia el noreste, hacia el sur, etc. Es la manera en la que podemos caracterizar esa dirección del flujo. Ahora, este flujo es permanente, es igual a lo largo de todo el año por ejemplo, en nuestra provincia o en los ríos que nosotros conocemos en la ciudad o en los alrededores. O sea, siempre el flujo es igual, hay algún cambio, ¿sí? Hay fluctuaciones, ¿verdad? No es que siempre vamos a tener el mismo comportamiento. Y estas fluctuaciones responden a los cambios
del clima. En este caso, por ejemplo, a los cambios de la precipitación. Nosotros tenemos un clima de tipo eh, monzónico, con precipitaciones en la temporada más cálida, en la temporada del verano, entre los meses de diciembre hasta fines de marzo, abril. Eso va fluctuando de acuerdo a las características de cómo es un año lluvioso o más seco, ¿sí? La morfología. Recuerden, en los ambientes lénticos hablábamos de la cubeta. Aquí estamos hablando de una morfología o forma lineal, ¿sí? Como lo veamos al río, es una línea que puede tener curvas o puede ser más bien recta. Y entonces a eso se refiere con la morfología lineal. Después, también es muy importante caracterizar cómo es la estructura del fondo de ese ambiente acuático, del fondo de ese río, y cómo son las márgenes, ¿sí? Y de acuerdo a cómo está compuesto, estas márgenes también pueden ser un poco más o menos estables. ¿Qué es estable en este sentido? Es que se mantengan los sedimentos en su lugar, que no haya erosión, un desbarrancamiento, modificaciones que vayan erosionando esa parte del cauce, ¿sí? Y bueno, como la masa de agua varía a lo largo del tiempo, también en esos años que viene con gran velocidad o en esas temporadas donde viene con mayor velocidad, golpea contra los márgenes y erosiona. Entonces, si ese margen está desnudo, eh, puede modificarse más fácilmente que si tenemos una vegetación que le puede dar algún sostén. Por eso es tan importante la vegetación de ribera, ¿no? Después, en cuanto a la profundidad, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que en los lagos patagónicos teníamos profundidades de hasta 400 metros o más? Habíamos hablado de lagunas someras de 10 metros, de 8 metros, pero aquí estamos hablando entonces de otro tipo de ambiente, ¿sí? Y en general ahí la profundidad es menor, ¿sí? Los ríos más grandes obviamente son más profundos, otra vez, el Paraná, el Amazonas, ¿sí? Pero los ríos de montaña tienen poca profundidad, ¿sí? Que se modifica en la temporada de crecientes, donde es incluso muy peligroso ingresar, ¿sí? Siempre hay que mantenerse con mucho cuidado. Eh, los cambios en el caudal pueden darse en forma abrupta y entonces hay que aprender también a interpretar las señales, ¿sí? De la naturaleza y ver un poco qué es lo que está sucediendo con las lluvias, entonces estar atentos a esas cosas para evitar alguna tragedia. Eh, Otra característica de los ríos, sobre todo los ríos de montaña, es que hay movimiento, por ende hay una buena concentración de oxígeno disuelto, sobre todo en las zonas bajas. En las alturas, ya ustedes han visto que la concentración de oxígeno es menor. En las lagunas, bueno, en los ríos también pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, también la concentración del oxígeno depende a qué altura estamos, por el tema de la presión atmosférica. Y hay un gran intercambio, dice, de nutrientes entre la tierra y el agua, entre la zona continental y el agua. Entonces, hay una relación aquí. La escala de Cuenca, vuelvo a repetir, es la escala de trabajo, porque todos los usos que se les dé a las tierras de la cuenca van a repercutir y van a llegar las partículas de sedimento, de contaminantes, etcétera, van a llegar a el río. Ahora, si estamos en una cuenca que tiene
bosques en su parte alta. Entonces estos bosques van a proveer de materia orgánica a través de sus hojas y que van a entrar al sistema acuático. Ya lo vamos a ver. Con estas características, con esta caracterización, entonces nosotros podríamos hacer alguna clasificación grande entre partes altas y partes bajas, ¿sí? Hablando siempre ahora ya del río, nos concentramos ahí. Hay un tramo superior, dice erosivo. ¿A qué se refiere? A que se remueve mucho material del sedimento. Ustedes cuando van al río Yala, año a año lo vemos diferente, porque la crecida ocasiona un movimiento en el cual caen nuevas piedras, de troncos, de árboles, etc. Y se va modificando, incluso se erosionan algunas zonas, y entonces a eso se le denomina tramos superiores erosivos. Se remueve más material del que se deposita. La velocidad del agua hace que este efecto de arrastre. Entonces se mueven las piedras más grandes con un poco más de dificultad, pero todos los sedimentos más finos como arena van moviéndose, van desplazándose hacia las zonas más bajas. Por eso es también muy importante este tema de conservar la masa boscosa en las zonas altas. Es sumamente crítico, ¿sí? Porque una deforestación en este piso de la cuenca puede ser muy perjudicial para las zonas más bajas incluso. Y bueno, entonces eso sucede en los tramos más altos, ¿no? En los tramos superiores del río, en las nacientes del río, por así decirlo. Ahora, si nos alejamos de la naciente y nos vamos a las zonas más bajas, a las zonas de llanura, en nuestro caso, y nos vamos a Libertador, hacia la zona de Calilegua, donde tenemos ya los grandes ríos de llanura, vamos a ver que la velocidad del agua es menor. Por lo tanto, se dice que son estos tramos inferiores que son deposicionales, ¿no? Es decir, que vienen el caudal con los sedimentos, pero estos tienen tiempo para poder depositarse en el fondo. Y entonces, en general podemos tener sustratos más bien blandos, más tendiendo al arenoso, al barro, al fango, al limo, a la arcilla. Eso en relación a la velocidad del agua, ¿sí? Y hablando de los factores limitantes, entonces, con todo esto que hemos visto, aquí algunos factores van a cambiar en relación a los ambientes lénticos, ¿verdad? Acá entonces estamos hablando que es importante el flujo del caudal y sus variaciones. Sí. Una pregunta, entonces en los tramos inferiores el sustrato es más arenoso, ¿no? Sí, 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 es deposicional, son partículas más finas, son sedimentos más finos, ¿sí? No Y en vamos a la, ver lo que vamos a ver en las partes de los ríos. Estamos hablando acá de un río típico de ríos de montaña, de lo que nosotros conocemos en nuestra provincia. Después vamos a agarrar un tema particular que son los ríos de las zonas más altas. bien. Y otra pregunta, ¿el flujo es lo mismo que el caudal o no? Cuando hablamos de caudal, hablamos del volumen de la masa de agua, ¿sí? El flujo se refiere más a la dirección, ¿sí? A la velocidad. Una cosa es el volumen y otra cosa es a la velocidad en la que ese volumen de agua están relacionadas, obviamente. ¿Quién está preguntando? ¿Lucas? Gracias, profe. Sí, sí. Ya la voz le conozco. Eso significa que está participando bastante. Muy bien.
Y todos seguramente, espero yo, que se estén preguntando o por lo menos están relacionando con algún río o alguna situación con un río que hayan conocido. Así que cualquier consulta o aporte es bienvenido, ¿no? Ustedes ya lo saben. Bueno, entonces las variaciones del caudal, eso es importante en los ríos. Otra cosa muy importante es la velocidad de la corriente, porque ustedes ya han visto cómo influye en la erosión, en la deposición del sustrato y obviamente también eh, algo ocurre con la biota, ¿sí? En, eh, en estos ambientes en relación a la velocidad. La temperatura también, bastante importante. En este caso, acuérdense ustedes que en el lago o en una laguna podemos tener lo que se llama un perfil de temperatura porque estamos hablando también de una profundidad mayor. Aquí la temperatura nos va a afectar de otra manera. Sí, ya ahora más adelante lo vamos a ver. Eh, para la clasificación más que todo de las masas de agua y de las partes de los ríos. La naturaleza del sustrato, ¿a qué me refiero ahí? Si es una roca grande, si es, ¿de qué origen geológico tiene? Si son rocas volcánicas, si tienen abundancia de carbonato, si tienen abundancia de calcio, algún otro mineral, si hay arena, si hay limo, si hay arcilla. Entonces, una cosa es el tamaño del grano del sustrato, y ahí hablamos de la granulometría, que eso es muy importante en la distribución espacial, es decir, en la distribución en el área, entre los sitios de la cuenca. Y nosotros podemos tener variedad de ambientes acuáticos, ya les he dicho, dentro de una cuenca, y uno de los factores que define qué tipo de comunidades o qué especies van a estar en uno y en el otro es el tamaño o la naturaleza del sustrato. Es súper importante. ¿Por qué? El tamaño, porque bueno, mientras más grande es, brinda mayor heterogeneidad al hábitat, ¿sí? No es plano, homogéneo, como que es difícil buscar a dónde asentarse, dónde asirse, de dónde agarrarse, ¿no? Cuando el sustrato es muy homogéneo, la diversidad naturalmente decae, disminuye, porque brinda menores refugios, menores posibilidades para asentarse, para que los organismos se asienten en ese lugar. Entonces, por eso acá hay una relación entre la granulometría y la diversidad. ¿Sí? Y también, obviamente, las adaptaciones para poder utilizar con mayor eficiencia este tipo de sustratos y poder ocupar todos los hábitats posibles. Esos entonces serían como los principales factores limitantes para la vida en los ríos. Fíjense que ya estamos teniendo diferencias, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a comparar. También en los ríos, obviamente es importante la mineralización, la cantidad de minerales, de sales que pueden estar disueltas en el agua, porque esos también son factores que limitan la vida. No todas las especies toleran una alta concentración de sales, solo algunas. Entonces ahí, acuérdense que vieron con la profe el tema de los organismos tolerantes y de los organismos más sensibles, o que necesitan una condición para la vida muy particular, ¿no? Habíamos hablado de esteno y de euri, ¿sí? Esos prefijos que nos indican entonces, por ejemplo, en este caso con la salinidad, podría ser, ¿no? Eurialino, una especie que tolera un gradiente de salinidad bastante amplio. O estenoalino, cuando solamente puede sobrevivir o puede vivir en un rango de salinidad en particular.
Hay otros factores limitantes que también podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, pero esto depende del tipo de río en el cual estemos trabajando, ¿no? Yo acá, por ejemplo, cerca de casa, tengo también, hay un pequeño arroyo de montaña, pero no es permanente, no está todo el año. Entonces, en una parte se seca en la parte superficial, por debajo, seguramente que ahí sí sigue corriendo el agua, eso ustedes también lo saben, ¿no? Pero entonces la frecuencia de la desecación en algunos ríos es muy importante. Ahora, cuando esta desecación es ocasionada por un efecto antrópico, por la construcción de alguna represa, de alguna derivación de agua, entonces tiene consecuencias que pueden cambiar por completo tanto la diversidad como el funcionamiento de ese río. Entonces ahí hay una pérdida de funcionalidad y una pérdida de diversidad. Otro factor limitante de importancia es la intensidad de las inundaciones. Ustedes saben que vuelvo nuevamente. En Jujuy nosotros tenemos un régimen donde en el mes de febrero seguramente ya sabemos que hay una gran seguidilla de lluvias y se ocasionan inundaciones, ¿no? Pero no todos los años es lo mismo. Entonces, dependiendo de la intensidad, puede ser mayor o menor afectada los componentes bióticos y abióticos del río. La diversidad de hábitats, lo acabamos de mencionar y ahora terminamos de redondear, ¿no? Ambientes homogéneos versus ambientes heterogéneos. Entonces, si yo tengo un río que naturalmente tiene un fondo de arena y tiene una diversidad conocida, y seguramente va a ser menor si yo lo comparo con un río, digamos, de una zona equivalente, pero que tenga un sustrato pedregoso. Entonces, es un factor limitante para la vida, la caracterización del sedimento y del sustrato. Ahora, es importante esto tenerlo en cuenta y se trabaja como herramienta de gestión ambiental cuando tú tienes una línea de base, tú tienes un estudio, un conocimiento de los ambientes acuáticos de una determinada zona y si se hace uso o explotación de algún recurso en los años posteriores que hacen que cambie el flujo de los ambientes acuáticos de la zona, sí pueden haber transformaciones. Un arroyo con fondo pedregoso, con una diversidad determinada, puede enarenarse o, digamos, transformarse en un fondo blando si es que la velocidad de ese ambiente acuático cambia. Y entonces puede haber ahí una pérdida de diversidad y ese también puede utilizarse como un indicador de cambios en la integridad biótica de esos ambientes, ¿verdad? Así que es bastante interesante, es muy importante conocer cuáles son los factores limitantes en cada una de las zonas donde uno trabaja. Los estudios de base, los llamados estudios de base, que es la base científica para cualquiera de estos trabajos y para la conservación y la gestión ambiental, está comprobado cada vez más que es necesario hacerse en cada una de las cuencas donde se vaya a establecer estas explotaciones, porque no podemos utilizar indicadores o bioindicadores que se estudiaron en otra localidad, en otros sitios, y estandarizarlo eso para los otros ambientes acuáticos, ¿sí? Entonces ahora estamos volviendo a enfocar en la necesidad del conocimiento de cada uno de los comportamientos de las cuencas y de sus ambientes acuáticos. Bueno, dice diversidad de hábitats, la profundidad, y esto ya también lo hemos hablado, dependiendo de dónde estemos, ¿no?
si es un río de llanura o es un río de montaña. La turbidez, si es que esta es ocasionada por algún evento en particular. Sabemos que también durante la temporada de lluvias la turbidez va a ser mayor en estos ríos en forma natural porque hay mucho sedimento que es arrastrado por el aumento del caudal, ¿sí? Ahora, esa turbidez puede tener un origen antrópico. También cuando se vuelcan, cuando el término volcar es vertir desechos que pueden ser de origen industrial, por ejemplo, y que le dan un color o aportan pequeños sedimentos que ocasionan turbidez en el agua, ¿sí? Las zonas de luz, las zonas iluminadas y las zonas con sombra también tienen son factores limitantes porque, por ejemplo, hemos hablado del perifitón, de las algas que necesitan de esta energía para desarrollarse. Entonces, seguramente esas poblaciones van a ser más exitosas o esa comunidad de perifitón va a ser más exitosa en los lugares donde tenga la radiación luminosa suficiente como para poder desarrollarse y en las zonas de sombra quizá estén solamente algunos taxones, ¿sí? Son temas muy interesantes para abordar. Y después también, lógicamente, los factores bióticos. Acá ya entra la competencia, la predación, que lo vamos a ver en el tema de comunidades. Ven ustedes que todo se va interrelacionando. Les dejo algunas diapos de Cuenca también, porque lo hemos visto en la clase pasada, pero es otro de los conceptos muy importantes. Recuérdense cuando hablábamos de escala y la necesidad de los estudios a escala de Cuenca para comprender lo que realmente sucede en el río, ¿sí? Así que les estoy dejando estas diapos. Recuerden que habíamos hablado de cuencas endorreicas, cuando no desembocan en el mar, dan origen a lagunas, y cuencas exorreicas cuando las aguas se vierten al mar. Y ahí hay algunos ejemplos. Y esto también ustedes lo tienen, cómo se define el área de una cuenca. En amarillo el perímetro, las zonas más altas. Todo esto que se ve en celeste son las vertientes o los pequeños arroyitos que van descendiendo de las zonas más altas hasta formar los ríos principales, ¿sí? El río principal. Dice ahí primer orden, segundo orden, tercer orden. Eso se refiere a la ubicación, ¿sí? Y a la magnitud que tienen estos pequeños arroyos formadores del río principal. Los arroyos de orden 1 están más cerca a las zonas más altas, son las vertientes. La unión de dos arroyos de orden 1 va a formar uno de segundo orden, la unión de dos de segundo orden va a formar uno de tercer orden y así hasta llegar al río principal. Entonces, por ejemplo, en el río Sibisibi, el río principal, que es el Sibisibi, ya es un río de quinto orden o sexto orden. En Yala, el río Yala propiamente dicho, cuando pasa por antes de su desembocadura ya es un río de sexto orden. Pero si nosotros nos vamos para arriba y vemos la vertiente, ahí estamos en los ríos de primer orden, ¿sí? Así que es para posicionarnos dentro de la cuenca y entender cuál es, en qué parte y qué función está cumpliendo, ¿no? El arroyo más grande es el de mayor orden. Este dibujo lo tienen en el libro, en el Schmidt. Acá hay un ejemplo, ¿no? De algo que nosotros conocemos, que es la cuenca del río Yala. Entonces se suele, para describir un trabajo acerca de comunidades, un trabajo en un río o en una zona en particular, tenemos el mapa ahí arriba a la izquierda de la provincia, dentro del norte argentino, y vamos aumentando de escala hasta que llegamos a la escala de Cuenca. Está delimitada con esa zona punteada,
toda la cuenca y ahí está el mapa, la red hidrográfica que está mostrando todas las vertientes y los ríos de segundo, tercer, cuarto, quinto orden hasta que llegamos al río principal. ¿Sí? Esto se los quise mostrar para que ustedes tengan base y conocimiento sobre algo que está cerca a nosotros. Y como en la cuenca es importante los usos y el tipo de vegetación que hay, entonces se suelen hacer también estos mapas donde se solapan la red hidrográfica más la cobertura de la tierra, en este caso, ¿no? Este es de un trabajo, de un libro que hay sobre el río Yala, donde nosotros también tenemos publicados un trabajo con organismos acuáticos, la profe Liliana tiene publicado un trabajo con indicadores paleo en las lagunas de Yala, así que está interesante. Ya vamos a seleccionar algunos artículos para que ustedes lo puedan trabajar y lo puedan leer. Pero fíjense aquí entonces cómo está sobrepuesto, ¿no? Todo el tema de los usos de la tierra a la red hidrográfica. Y eso también, si nosotros no conociéramos este lugar, vamos a este mapa y diríamos, acá seguramente la estructura de las comunidades acuáticas van a ser de una determinada manera y si yo me voy hacia los ríos de mayor orden va a ser de otra, ¿no? Mire, ¿cómo será? ¿Cómo será la composición? ¿Qué cambia? ¿Qué, el funcionamiento en qué se refleja? ¿En especies? ¿En la alimentación? ¿En el rol trófico? Hay un montón de preguntas para resolver. Cuando hablamos de la temperatura, ¿se acuerdan? Que se lo mencioné hace un ratito. En ambientes lénticos hablábamos del perfil de temperatura y cómo cambiaba y cómo se producía el tema del reciclaje de los nutrientes, etc., ¿no? Ese es el factor limitante de temperatura en los ambientes lénticos. Ahora aquí, en los lóticos nosotros tenemos marcadas diferencias de temperatura entre lo que ocurre en las nacientes y lo que ocurre aguas abajo o en las zonas más alejadas de la naciente, ¿sí? Y entonces, esta temperatura define dos grandes grupos, ¿sí? Dos grandes zonas. Una es denominada Ritron, y la otra es denominada Potamon. En el mapita, en esta figura, tenemos algunos ejemplos de ríos. Fíjense ustedes acá arriba, está el eje que nos está mostrando la dirección de la latitud desde el norte o latitud sur desde el Ecuador, ¿sí? Y entonces, en rojo nos está mostrando la zona de Ritron, que son, tienen características, algunas características como básicamente que tienen temperatura menor a los 20 grados. Son aguas frías. Y entonces, obviamente son las aguas que nacen de la parte más alta, de las vertientes, ¿sí? Y tienen una velocidad alta del agua, un flujo turbulento, ahí ustedes pueden leer, un poco caudal, mayor cantidad de oxígeno, un sustrato rocoso. Y entonces la fauna que habita ahí, la flora y la fauna, es estenoterma fría. ¿Sí? Prefieren aguas frías, se desarrollan bien en aguas frías. Nosotros hemos visto también que hay diferencias entre la dimensión corporal, ¿sí? Mientras en zonas más frías hemos encontrado incluso formas más grandes de la misma especie. Por el contrario, las zonas más bajas se denominan Potamon y ahí entonces nos vamos a imaginar estos grandes ríos de llanura donde la temperatura es mayor a 20 grados centígrados, ¿sí? Así que ven ustedes que aquí la temperatura lo que hace es nos separa zonas de los ríos, ¿no? Las cabeceras de las zonas más bajas.
temperatura mayor a 20 grados, baja velocidad de agua, dice flujo laminar. ¿A qué se refiere con eso? A que no hay esas espumas, esas crestas que se forman por la velocidad, sino que fluye como una lámina, ¿sí? Con una menor velocidad, el caudal es mayor o puede ser mayor. Acá estamos hablando, por ejemplo, lo que les decía, en el Amazonas, en el Paraná, en el Río de la Plata, el río Bermejo, ¿sí? Son ejemplos de quizá de ríos que conozcan. Hay una cantidad menor de oxígeno porque hay menor movimiento y el sustrato ya no es rocoso, ¿no? Sino ahí, para Lucas que preguntaba, el sustrato es más arenoso y barroso. La fauna, en este caso entonces, es euriterma. ¿Qué era euri? ¿Se acuerdan? Lo acabamos de decir. Euriterma o estenoterma, pero cálida. Entonces, bueno, hemos visto los factores limitantes, hemos visto zonación. Ahora, si nos vamos a la biota, nos vamos a hablar a ver la biota, si tenemos tantas variaciones, tanta heterogeneidad, ¿no? En el hábitat, en los parámetros, estos limitantes, en estos parámetros, en estos factores limitantes para la vida. Entonces, bueno, eso seguramente se expresa en las adaptaciones para la vida de esta biota que es particular. Y en general estamos hablando también de organismos más bien pequeños. Solo hay algunos grandes, como por ejemplo las aves, ¿no? Acuáticas o algunos peces. Pero después hay todos unos actores que están un poco en el anonimato y que mucha gente desconoce. Eh, y ahí tiene una gran biomasa y una función muy importante para que este río mantenga su calidad y su funcionamiento. Entonces, ¿cuáles pueden ser estas adaptaciones para todo esto que hemos estado hablando? Pueden ser morfológicas, ¿no? Adaptaciones de estructuras del cuerpo. Pueden ser etológicas, como por ejemplo del comportamiento, o fisiológicas. Entonces, entre las morfológicas tenemos la presencia de ganchos, de ventosas para poder adherirse al sustrato. En el caso de zonas que tienen gran corriente, ¿no? Entonces, porque si no utilizaran, si no tuvieran esas adaptaciones, bueno, derivarían, se dice que deriva, flota, se lo lleva el agua. Entonces, ganchos, presencia de ganchos, de ventosas, la fijación, la estrategia de fijación a un sustrato firme, troncos, piedras, plantas, ¿sí? Acuérdense que cuando hablamos del perifitón, hablábamos que se podía desarrollar en los tallos de las plantas acuáticas, ¿sí? Entonces, también extremidades inferiores pegajosas, cuerpos fuselados y aplanados para contrarrestar la corriente, la aerodinámica, ¿no? Y después pueden presentar reotaxia positiva o negativa y tigmotaxia positiva o negativa. ¿Y qué cosa es la reotaxia? Bueno, pues es un término que no es muy común y que es más bien referido a esta orientación en el agua. Se los he puesto ahí para que ustedes no lo olviden, ¿no? Y se refiere a este fenómeno por el cual entonces un organismo se mueve en un sentido en contra de la corriente o en el sentido de la corriente. Entonces, dependiendo de eso, es reotaxia, o positiva o negativa. Y en el caso de la tigmotaxia, estamos hablando de esa preferencia, de esa tendencia a adherirse o permanecer en contacto con superficies de objetos inanimados, ¿sí? De rocas, de algún tronco caído, ese tipo de cosas. Y estas fotos que ven acá, bueno, son de algunos componentes de la fauna de altura, de la zona de Vilama, y estas son más bien ya de la zona de Yungas, del río Yala.
La mayoría de las fotos que les presento son de acá, son made in Jujuy, hechas en Jujuy. Y bueno, entonces esas adaptaciones, eh, como ustedes se podrán imaginar, van a repercutir en cómo es la estructura, cómo es la composición de esa comunidad, ya se trate de un arroyo de aguas rápidas o de un arroyo de aguas más bien quietas. Acá les he traído un ejemplo que ustedes lo tienen también en el Smith. Arriba, en la parte superior A, es el ejemplo de la fauna en aguas corrientes con una velocidad mayor y en la parte de abajo con aguas quietas. Así que ya ahí, así nomás, eh, podemos saber qué grupos podemos encontrar, qué grupos no. Entonces, hemos visto factores, hemos visto adaptaciones, ¿sí? Hemos visto que la heterogeneidad del sustrato es importante. Ahora, en alguna parte, ¿no? Hemos hablado de los nutrientes, ¿sí? Y acá también vamos a unificar un poco con el concepto de productividad, que ustedes lo han visto con ejemplos de vegetación terrestre. Pero también podemos tener algunos ejemplos en el ambiente acuático. Y lo que se está mostrando aquí, que también viene del Schmidt, es el modelo de estructura y de funcionamiento de un ecosistema lótico. Dice, donde se muestra el procesamiento de la hojarasca. Entonces acá nosotros tenemos podemos tener dos inicios de cadenas tróficas. Una autotrófica a través de las algas que se pueden reproducir o que pueden desarrollar dentro del río, ¿sí? Microalgas o macroalgas. Entonces, ese es el inicio y el sustento, la producción primaria de origen autotrófico, ¿no? Entonces, ¿quién se come, quién se alimenta de estas algas? Bueno, algunos organismos herbívoros que a su vez son alimento en este caso están mostrando un pez, ¿no? Depredadores, y eso sería parte de una cadena iniciada en la autotrofía. Pero cuando hemos hablado nosotros de cuenca y hemos hablado de cuencas en donde la parte alta tiene mucha influencia y tiene mucha presencia de bosques, entonces ahí el inicio de la cadena trófica es a través de las hojas, de la hojarasca, que viene de afuera, viene de origen alóctono, viene de fuera del sistema del río, ingresa al río y es fragmentada por algunos organismos que están especializados para eso, ¿sí? Y entonces ahí se inicia otro circuito de la materia orgánica y que va siendo particulada, viene desde la materia orgánica particulada gruesa hasta la materia orgánica particulada fina y va transcurriendo y alimentando a los organismos que se encuentran en en el transcurso del río, ¿sí? Vamos a ver acá, yo les quería mostrar, este es un ejemplo de lo que podemos encontrar, esto es en el río Yala. En el río Yala, los que conocen y quizá han visto, han subido un poquitito más allá de la hostería, más allá de las lagunas. Si pueden hacerlo es interesante. Si al final nosotros podemos ir, los voy a llevar un poquito, vamos a caminar para conocer un poco de estos pisos con la profe Liliana. Y hay una gran cantidad, un desarrollo de unos bosques de aliso del cerro o alnus acuminata, y los vemos
vemos la importancia que tiene ahí adentro en el río. Se forman como unos paquetes de hojas que se estancan en algunas zonas donde las rocas, digamos, detienen su movimiento, y ahí es donde encontramos a estos organismos trituradores que empiezan a actuar, y es impresionante cómo desarman por completo estas hojas. Ustedes lo van a poder ver seguramente en el video que les voy a dejar después. Pero bueno, esta foto está reflejando un poco cómo es la degradación de estas hojas y cómo es la entrada de ese material que viene de afuera, que viene de los bosques, hacia el río. Así que los bosques no solamente, digamos, funcionan como una esponja para preservar el agua, ni tampoco solamente sirven para la estructura, para evitar la erosión, para contener el tema de la degradación de las orillas, sino que es muy importante para el ingreso de la materia orgánica en el sistema, ¿sí? Fundamental. Y este es un esquemita que preparamos en ese mismo libro de Ayala. Tenemos un trabajo sobre los invertebrados y aquí está esquematizada la cadena trófica que empieza, que es autotrófica a través de las algas, y también porque encontramos las dos, evidentemente, según las partes del río en donde nos encontremos. Y también está ahí esquematizada la cadena trófica que empieza con los paquetes de hojas y los trituradores en esas zonas del río. Entonces, bueno, con todo este bagaje de este conocimiento, se necesitaba una visión integradora, ¿no? Preparar un modelo. Entonces, en los 80s, algunos investigadores hicieron una propuesta y que se denominó el concepto o el modelo del río continuo, el Continuum River, así quizá lo van a ver. Y es una visión entonces integral donde tratan de ver cuáles son, cómo funciona esta integración de los aspectos físicos y de los aspectos biológicos dentro del río. Entonces se trató de hacer un modelo, de modelar, y esta es una teoría que fue ampliamente aceptada, ampliamente discutida también, y tiene sus detractores, porque, bueno, como en todo, está buena la discusión, pero para algunas zonas, a nosotros, por ejemplo, nos sirve muy bien este modelo, para las zonas de yunga, de bosque montano, todas las que tienen la masa boscosa en la cabecera. Pero, por ejemplo, para los ríos de la Puna, para las cuencas de la Puna, no, es otro tema, ¿sí? Porque ahí no tenemos bosques en las cabeceras, la fisionomía es otra, es muy diferente. Vamos a ver qué dicen Banote y sus colaboradores, qué es lo que proponían. Vamos a conocer este modelo. Este modelo está también muy bien esquematizado y está sacado del libro que ustedes tienen, del Smith. Bueno, estos investigadores dicen entonces, observan y ordenan, y dicen que desde la cabecera, ¿sí? La vertiente, la cabecera de cuenca, las vertientes, las zonas más altas. Les digo todo esto para que lo asocien y ya sepan, cuando yo diga cabecera de cuenca, ustedes inmediatamente saben ubicarse, ¿sí? Entonces, desde la cabecera hasta la desembocadura, los ríos presentan un continuo de condiciones ambientales cambiantes. Lo hemos visto, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, entonces, también se propone que los procesos río abajo están relacionados con los eventos río arriba. Todo lo que se haga, lo que se realice río arriba, va a repercutir a aguas abajo. Y esto es algo que parece tan simple,
pero que incluso en la gestión y en el manejo no se toma en cuenta. Y las poblaciones, incluso que están localizadas dentro de cuencas donde hay ríos, donde hay gran interacción, tampoco parecieran conocerlo. Entonces cada uno se apropia del tramo del río que le corresponde y no interesa qué pase con el vecino que está aguas abajo. Y sí, claro, si a mí de arriba me cortan, eh, me, eh, me disminuye el caudal, por ejemplo, desde arriba, yo ahí reclamo, ¿no? Pero lo que yo hago en mi terreno y el uso del agua que le doy a la parte del río que pasa por mi territorio, es mío, yo hago lo que quiero y abajo no me interesa. Entonces, este es un modelo que trata de ordenar, que trata de integrar y de visualizar que el ecosistema del río es uno solo y que la unidad es la cuenca. Ahora, también entonces ellos finalmente dicen que los gradientes y procesos, dice que producen cambios predecibles y continuos, por eso se llama modelo del río continuo, cambios predecibles y continuos en los grupos de organismos a lo largo del río. Esto, digamos, traduciéndolo, significa que eh, de acuerdo a los parámetros que influyen en los diferentes tramos del río, esto me va a permitir seguramente conseguir una estructura de organismos que van a responder a esas condiciones ambientales. Y si yo sé que los ríos, desde la cabecera hasta la desembocadura, eh, son diferentes, entonces la biota, los organismos de la cabecera van a ser también diferentes a los que encontramos en la desembocadura. Entonces ellos, con todos los estudios de base que se habían hecho, porque este modelo obviamente no nace de una idea loca, sino que tiene su base científica, tiene toda una experiencia de campo que se hizo antes y que se siguió probando después, ¿no? Para ver, coincidimos, no coincidimos, no, miran, a nosotros nos coincide lo que sucede en la cabecera, pero no nos coincide lo que pasa en la zona media, y entonces se va avanzando y se va incluso ajustando, lo que se llama ajustando el modelo, ¿no? Entonces, bueno, lo que proponen Banote y sus colegas es que, bueno, hay estas condiciones cambiantes desde la cabecera hasta la desembocadura. Lo hemos visto desde la parte física, desde seguramente la parte química. Por ejemplo, ¿qué era lo que pasaba? Hay un gradiente de concentración de oxígeno en el agua, ¿sí? De mayor a menor hacia la desembocadura. Hay una cobertura vegetal que es mayor en la cabecera y es menor, puede ser, a medida que nos vamos yendo hacia las aguas más bajas, dependiendo en qué tipo de bioma estamos, ¿sí? Ese bosque de cabecera va a aportar con materia vegetal, que va a ingresar en la forma de materia orgánica particulada gruesa al agua. Entonces, si esa es la situación, y si yo tengo un bosque que probablemente sea bastante cerrado y no haya mucha entrada de luz, porque estamos hablando de los arroyos más pequeñitos, de los arroyos de orden 1, estamos hablando de las vertientes. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha estado en algún arroyo o río de orden 1, en alguna vertiente, ya me van a contar, a ver, cuál es su experiencia. Entonces son zonas más bien más oscuras, están más cubiertas de la energía, de la luminosidad. Entonces, Banote decía, bueno, si
La materia orgánica abunda, pero es de este origen vegetal, no más bien algas, porque como no se desarrollan con tanta, no hay una biomasa tan grande, lo que abunda más bien son estas estructuras vegetales. Entonces, es probable que yo encuentre como un componente importante de las comunidades acuáticas en ese tipo de, en esas zonas de los ríos, a organismos trituradores. ¿Sí? En menor medida, organismos ramoneadores o raspadores, porque seguramente no va a haber desarrollada la comunidad del perifitón ahí. Y también una cantidad de organismos colectores y algunos depredadores, ¿no? Los depredadores siempre están, recuerden ustedes, una cadena trófica. En una cadena trófica, ¿dónde está el depredador? Está en el tope, en la parte más alta. En general, la densidad poblacional es menor, ¿no? De los depredadores. A pesar de que acá estamos hablando, en su mayoría, de larvas de insectos, ¿sí? Fíjense ustedes todas las funciones que tienen y cómo entonces componen, la importancia que tienen en la estructura de estas comunidades en el ventos, en el suelo del río. También en este otro eje van a ver una variedad de peces, que son los que se encuentran, también una diversidad de peces y variedad, que están asociados al tipo de agua y al tipo de hábitat, ya sea que estemos en la cabecera o que estemos en la desembocadura, ¿sí? Porque además, estos peces, ¿de qué se alimentan? Se alimentan, algunos también de los restos vegetales, pero también se alimentan de estos organismos. Entonces, ahí está la relación, ¿sí? Entonces, Vanote y sus colegas dicen que esta comunidad, este grupo de especies y este comportamiento es lo esperable en las zonas de cabecera. En la zona media, cuando ya el cauce se ensancha y ya hay una mayor entrada de la energía, de la luz, y que llega hasta el fondo de esos ríos, de esos arroyos, entonces va a haber una producción mayor de productores del perifitón, de plantas acuáticas, etcétera, ¿sí? Y toda esta materia orgánica particulada gruesa ya va a haber transcurrido y por acción de los herbívoros, de los fragmentadores y del mismo arrastre se va a haber convertido en materia orgánica particulada más fina, ¿no? Acá va transcurriendo. Bueno, pero acá entonces ya hay perifitón. Y si hay perifitón, estiman que entonces la población las poblaciones de ramoneadores o raspadores que son herbívoros se va a incrementar y va a ser más importante. Y en esta zona del río ya los trituradores no van a tener una biomasa tan alta, ¿sí? Eso ocurre en la zona media. Y por último, dicen entonces que en las zonas de desembocadura, que ustedes saben, donde ya la velocidad es poca, donde ya el sustrato es más bien arenoso, ¿sí? La velocidad del agua es menor. eh, Ahí tenemos una composición donde hay una biomasa alta también de productores de perifitón y ya tenemos fitoplancton ahí, ¿sí? Un mayor desarrollo del fitoplancton. Por ende, en la cadena trófica también ya hay una mayor cantidad de organismos filtradores y depredadores del zooplancton. Entonces, se propone que la composición de organismos en esa zona del río está en su mayoría formada por filtradores y recolectores. Hubieron muchos detractores, y como les digo, del modelo, pero fue bastante exitoso, porque sí corresponde y se funciona muy bien en cuencas que tienen estas características, ¿sí? Así que bueno, de eso se trata este modelo. Entonces,
de que predice cómo funcionan, ¿sí? Y cómo interactúan estos factores bióticos y abióticos en la estructura y qué es lo que podemos esperar en la composición de las especies en las diferentes eh, partes del río, cada una con sus características físicas y químicas y sus nutrientes en particular. Esto lo pueden repasar, lo pueden ver en el libro, si no, también va a quedar la clase grabada. Hay otro modelo que no ha sido tan exitoso porque, digamos, se focaliza solamente en algunos tipos de ríos, que se llama el pulso de inundación y se refiere a los grandes ríos de llanura. Estamos hablando del río, de los que mencionamos antes, por ejemplo, el río Amazonas, el río Nilo. ¿Y a qué se refiere con el pulso de inundación? ¿No? Este autor, Jung, en el año 89, ellos modelizan también lo que sucede con este tipo de ríos y se refiere a estos efectos que tienen durante la época de la inundación, esta fuerza que modela y estructura las comunidades de los ríos y los sistemas acuáticos, donde se conecta el río principal y las lagunas que se encuentran, que se forman en los meandros, y que este río principal, cuando se inunda, lleva los nutrientes hacia estas lagunas y se conectan durante esta temporada, ¿sí? Para volver a quedar aisladas el resto del año. Obviamente, la inundación es vista como una amenaza, como algo nocivo, ¿no? Como por los desastres naturales que pueden conllevar, que afectan la vida de muchas personas. Pero biológicamente es un modelo de dispersión de nutrientes, ¿sí? Este pulso de inundación es un modelo entonces que contempla esta dispersión de nutrientes y que es de gran importancia en el mantenimiento de la biodiversidad de estas zonas. Y antiguamente nosotros tenemos y hemos visto ejemplos y los conocemos, ¿no? Lo que ha pasado con las antiguas poblaciones de Mesopotamia, donde esas poblaciones se ubican cerca del río y esos pulsos de inundación son vistos de forma positiva porque reconocen la importancia para la agricultura, tuvieron una gran visión para el manejo de estos pulsos de inundación que fertilizan a los campos. Y se usa tanto el agua como todos los suministros alimenticios, vienen semillas, vienen frutas, vienen peces, todas son utilizadas en la zona de la Amazonía por muchas comunidades. Es muy esperada esta etapa, ¿no? Esta temporada. Bueno, entonces hemos visto las características de la cuenca, los factores limitantes, cómo se definen a los ambientes lóticos, cuáles son las adaptaciones, hemos visto los modelos de funcionamiento, y en esos modelos ya estábamos viendo algunos tipos de organismos que no son tan conocidos, ¿no? Y que yo se los quiero mostrar porque, bueno, tiene una diversidad muy grande, estamos hablando de invertebrados pequeños, no nos sirven mucho como para campañas porque no son especies centinelas, ¿no? Especies así muy llamativas porque son muy pequeñitas, pero está bueno también informar y conocer y ver la manera de difundir la importancia del conocimiento y de la interpretación de estos organismos invertebrados. Y en eso estamos, ahí trabajamos en la cátedra con estos temas. Y bueno, acá tienen una
un pantallazo para que vean la diversidad y la variedad de organismos invertebrados, dentro de los cuales podemos encontrar larvas de insectos, crustáceos, algunos oligoquetos, moluscos, eh, en una variedad impresionante. Una variedad no solo morfológica, sino funcional, de alimentación, etc. Entonces, estos son los macroinvertebrados que aparecían en ese modelo de Van Noten, en ese modelo del río continuo. Son organismos pequeños, pero no tan pequeños, mayores a 250 micras, la cuarta parte, ustedes saben, de 1 milímetro. Así que se utilizan unas redes especiales que tienen ese tamaño de poro para atraparlos, ¿sí? Viven asociados al sustrato. Entonces ahí se trabaja mucho en relación a esto que hemos hablado de la granulometría, del tipo de sustrato, ¿no? Arena, limo, arcilla, rocas de diferentes tipos y de diferente origen geológico. Son indicadores de condiciones ambientales, ¿sí? Responden a las variaciones físicas y químicas como la temperatura, los nutrientes, el oxígeno, la conductividad, y también a las variables hidromorfológicas, a cambios del caudal, a cambios del sustrato, y bueno, a todo tipo de contaminantes. ¿Cómo se hace el muestreo? Se hace con redes estándar de nylon, como les decía. El estándar es trabajar con 500 micrones, pero nosotros trabajamos con redes de 250 porque eso te permite obtener algunas etapas del desarrollo más pequeñas y que son importantes para también entender el funcionamiento de la comunidad, ¿no? Para entender mejor cómo es la estructura de la comunidad. ¿Y quiénes son? ¿Cuáles son? Entonces, en un 80% en los ríos, lo que vamos a encontrar son larvas de insectos, ¿sí? Que tienen una etapa de vida acuática y que después va a ocurrir una metamorfosis y la mayoría va a tener una vida aérea. Y entonces cuando tienen el desarrollo en el agua son especies que muestran diferentes grados de tolerancia, ¿sí? Tienen una tolerancia ambiental variada. Entonces, según eso, según los estudios, se las ha dividido en grupos de especies o de familias, y según esa respuesta a los cambios ambientales, se han propuesto algunos índices de calidad ecológica para el agua de los ríos. Y acá, bueno, les voy a mostrar algunos de los grupos nada más. Ustedes cuando vean seguramente en artrópodos pueden ver todo este grupo. Yo no sé si tienen una materia, me parece que no, en el ciclo básico, una materia como entomología, como todo lo que es insectos, es súper importante, pero bueno, la tienen como una materia del ciclo superior, me parece. Y es muy interesante, ¿no? Les muestra los insectos, tienen toda una diversidad y una abundancia que es inmensa. Así que bueno, la larva tiene esta forma con estructuras, con branquias, todo adaptado para la vida en el agua, ¿sí? Esas son Este es el grupo de los efemerópteros, que como su nombre lo dice, viene del latín de efímero, de poca duración. El adulto alado vive de 2 a 3 días nada más para aparearse, y la vida en la forma larval sí puede tomar algunos meses. Otro de los grupos, y perdón, estos que acaban de ver, son grupos que tienen alta sensibilidad a los cambios ambientales, así que son buenos indicadores de cambios ambientales. Este es otro grupo que también son bastante sensibles, son los tricópteros. La larva parece un gusanito, solamente con la zona cefálica y una parte del tórax
esclerotizados, ¿no? Tienen esas estructuras que ven como pelitos, bueno, son las branquias abdominales para la respiración. Y este es el adulto, que parece una polilla, ¿no? Nada que ver. También son buenos indicadores. Algunos utilizan eh, objetos del entorno para armar sus casitas. Pueden ser palos, palitos, hojitas, pueden ser otros caracoles, granos de arena. En joyería se los utiliza también para armar estos capullitos. Eh, Estos son los que hacen sus tubos, ¿no? De protección o casitas de protección, pero también cuando llega el momento, la pupa se desarrolla dentro de este tubo, que puede ser realizado con diferentes granos de arena de diferente tamaño. Fíjense, estas son especies distintas, o de una seda intercalada con algunas algas, ¿no? Hay toda una gran diversidad. Otro grupo son los coleópteros, los parientes de los cascarudos, pero estos son acuáticos, netamente acuáticos, tanto la larva como el adulto. Los dípteros, un grupo muy diverso, muy importante también por su elevada biomasa, que es alimento para toda la cadena trófica acuática. Y en este sentido, ahí tenemos, yo les había hablado de Elena Torrejón, que se acaba de doctorar con el estudio de estas larvas de dípteros de ambientes acuáticos de altura de la provincia de Jujuy. Así que bueno, ella ha estudiado la taxonomía, acá parece que todos fueran más o menos parecidos, pero bueno, nosotros trabajábamos a los quironómidos como un grupo solo y ella aquí encontró 39 taxones, imagínense, ¿no? Y bueno, algunos asociados a lagunas saladas, salinas, a vertientes, etcétera. Así que está bastante interesante para utilizarlos como bioindicadores. Otros grupos que podemos encontrar dentro de los macroinvertebrados bentónicos y que también son bastante importantes son estos crustáceos del grupo de las hialelas, son herbívoros. Estos oligoquetos que son detritívoros y trabajan con la materia orgánica, o los moluscos gasterópodos, que son más comunes que los bivalvos, que también son organismos raspadores, ¿no? Recuerdan que tienen como una cinta con dientes que se llama rádula y con eso raspan y extraen todas estas partículas del perifito que crecen sobre las otras plantas. ¿Y cómo se estudian, cómo se obtienen las muestras? Bueno, para esto, como pueden suponer, necesitamos algún tipo de red especial con esa tela que les comentaba, que tiene 250 micrones, entonces atrapa todo lo que nos interesa, una serie de filtros hechos con esa malla, esta red más grande, la que está acá, que se pone en el sentido del agua y entonces con la mano o con los pies, dependiendo de qué red se use, se va friccionando las rocas, levantando las rocas y el agua va arrastrando todos los organismos que van quedando atrapados en esta bolsa, digamos. Se trabaja así en el río, ¿no? Rotulando, etiquetando, esto es la parte de campo. En campo también se pueden utilizar, ahí hay una variedad de dispositivos para el muestreo, ¿no? Una variabilidad de ríos, todo depende también del río en el que uno esté trabajando. Esto es de un amigo de Chile, de un colega, que ellos trabajan en otro tipo de ríos, utilizan estas redes, así con esos palos, o si no también en los trabajos experimentales, ponen estas bolsas con piedras y entonces, bueno, las dejan en el lecho y las van levantando cada 15 días para ver cómo es el proceso de colonización, para ver cómo son los procesos de contaminación, etcétera, ¿no? Todo depende de la pregunta que uno se haga.
Estas son fotos de algunos años atrás, donde hemos trabajado con los alumnos de ecología. Ahí están con la red Sarver, tomando la muestra. ¿Sí? Ven que se atrapa no solamente organismos, sino también un poco de sedimento. Y ahí podemos ver un poco de esto, de lo que estábamos hablando, ¿no? De la dinámica y de la erosión que ocurre en la cuenca. Luego de eso se trabaja en laboratorio, las muestras se traen en alcohol de farmacia, después de que han sido filtradas y etiquetadas, y bueno, hay que trabajar identificando con las guías de identificación. Nosotros tenemos una muy buena que lo han hecho nuestros colegas de Tucumán. Ellos llevan trabajando más de 20 años en estos temas, así que nosotros utilizamos esas guías de identificación, se utilizan las lupas, los microscopios en el caso de que se necesite ver estructuras más pequeñas que son necesarias de observar para ver las claves de identificación. Vienen bien rotuladas, acá hay unas claves que estamos haciendo nosotros también, que ayudan. Se trabaja, bueno, con pequeñas porciones de lo que hemos traído del campo, se extraen con cucharitas, se separan, se cuenta y se van haciendo las tablas. No solamente es importante identificar, sino que ahora se está hablando de lo que es la diversidad funcional, entonces también es importante ver de qué se alimentan, cómo se alimentan. Una misma especie es selectiva y se alimenta de un solo tipo de alimento, y si cambian las condiciones de ambiente y es una especie tolerante, entonces cambia su alimentación. Hay varias preguntas, ¿no? Y ahí también otra exalumna estuvo trabajando con lo que pasaba a nivel de hábitos alimentarios en el río Sibisibi, desde la zona de Juan Galán hasta acá la desembocadura, donde hay un gradiente de condiciones ambientales. Entonces, ahí también es muy interesante lo que ocurre. Hay algunos organismos que sí mantienen su hábito alimentario a lo largo de todo el tramo, pero hay otros que sí lo cambian, de acuerdo a lo que le ofrezca el ambiente. Entonces, cuando hablamos de tolerancia, también estamos hablando de tolerancia funcional en este caso, ¿no? Podemos encontrar predadores, herbívoros o raspadores. Acá les estoy mostrando cómo se forma esa película que se adhiere a las rocas, y si nosotros la viéramos, no tengo la foto ahora, pero creo que les mostré alguna figura, cómo era la composición, ¿no? De esta película, este biofilm que está rico en algas y rico en protozoarios. Entonces, estos organismos raspan, lamen y se alimentan de esta comunidad. ¿Sí? Algunos tienen estos capullos transparentes a donde entran y salen, se alimentan, entran y salen, lo utilizan como protección y después para empupar. Acá este que parece un caracol es un insecto que emula la hélice, digamos, del caracol, y construye en esa forma, ¿sí? Con los granitos de arena, pero es un insecto. Están los trituradores o desmenuzadores, que ya hemos visto que tienen una función muy importante para degradar la materia orgánica, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los herbívoros de los trituradores que tenemos en los ríos, en nuestros ríos. Y este otro grupo, que son los colectores o filtradores, ¿sí? Que se alimentan de partículas más pequeñas que van filtrando con algunas estructuras como penachos, setas, que tienen en la región cefálica. Ahora, entonces, conociendo cómo se alimentan, quiénes son, cómo son, y siguiendo el tema del modelo del río continuo, podemos ver algo sobre las funciones, las principales funciones de estos invertebrados. Entonces, ya nos quedó claro que aceleran la descomposición de la materia orgánica, ¿verdad?
las hojas, las trituran e inician ese camino. Sobre esas hojas se desarrolla una película de algas también que van degradando, entonces es toda una acción conjunta. Otra función es que liberan esos nutrientes en solución a través de sus actividades alimenticias y de excreción. ¿Sí? Vimos este modelito, cómo funciona, así que ya nos queda más claro. En tercer lugar, entendemos entonces que son importantes componentes de la red trófica, ya que otros organismos más grandes, como peces, aves, tortugas, se alimentan de ellos. Acá a la derecha tienen el pato de los torrentes, que es típico de los ríos de montaña. El mirlo de agua, que lo había mencionado, me parece Agustina como ejemplo, la clase pasada. También hemos hecho un trabajo ahí en conjunto con la doctora Politi viendo cuáles eran esos hábitos alimentarios. Sí, tiene algunas preferencias por los que tienen las adaptaciones para pegarse en las rocas, por ejemplo. También los flamencos en las zonas altoandinas se alimentan tanto de zooplancton como fitoplancton, que son muy importantes para su desarrollo y que se desarrollan en una biomasa bastante grande, estos organismos planctónicos. Así que bueno, importantes componentes de la red trófica. Y bueno, por último podemos mencionar que son indicadores primarios del estado de salud de los ríos. Son sensibles a cualquier clase de impacto que se produzca en el lugar y que se está tomando como un análisis complementario a los análisis físicos y químicos. Acá tenemos a la derecha entonces algunos ejemplos donde hemos encontrado estas relaciones. Este es el dique Los Alisos, en una mortandad de peces, donde se trabajó con unos dinoflagelados y unos otros invertebrados. Acá tenemos otros ejemplos de algas y organismos que se asocian a estas algas que aparecen, esto es en Laguna Comedero, en estado de eutrofización en Yala. Y bueno, esto ya es un caso muy grave en el río Reconquista, en Buenos Aires, ¿no? Donde ya hay una degradación mucho más grande. Por esta sensibilidad a los cambios, se está usando estos conocimientos, ¿no? Estos conocimientos de base de investigación se están utilizando para lo que es el monitoreo ambiental. ¿Qué es el monitoreo ambiental? Es un seguimiento de la biología o de la ecología en ambientes acuáticos que están expuestos a los efectos de proyectos de extracción, ¿sí? Entonces la base científica es muy importante, como les dijo la profe Liliana. No podemos hacer gestión si no tenemos esa base científica. Y si se hace gestión sin base científica, se hace mal, ¿sí? Entonces también podríamos seguir sacando conclusiones, ¿no? Estos organismos acuáticos están adaptados a los regímenes hidrológicos, a estos cambios, a esta temporada seca, temporada húmeda. La temporada húmeda se da en los meses de lluvia, ustedes lo conocen, donde aumenta la precipitación y aumenta el caudal. Y es en esas temporadas donde en el ambiente acuático, los organismos acuáticos presentan menor abundancia y riqueza. La mayor abundancia y riqueza la encontramos antes de la temporada de lluvias, ya es por un tema de la adaptación de estos organismos a esos cambios. ¿Sí? Eso es en climas como los nuestros, ¿no? Cuando no hay estos cambios de caudal tan drásticos, la composición de las especies, digamos, no tiene esos cambios tan drásticos. Y bueno, entonces es importante la hidrología y determina la diversidad de las especies en las zonas de clima subtropical. Y también esto nos hace reflexionar a que cualquier modificación en el flujo del río va a provocar cambios que van a causar una disminución de la diversidad.
para ir terminando esta parte, hablemos un poquito sobre los impactos, ¿no? Ya hemos visto cómo es la composición, cómo es la estructura, cuáles son los factores y cómo es la biota. Y ahora, ¿cuáles son los impactos que pueden afectar o que afectan a los ríos? Bueno, pueden ser físicos, pueden ser químicos. Y cuando hablamos de físicos, estamos hablando de todo aquello que repercute sobre, sobre los canales, el encerramiento, el, la cementación de todos estos canales, ¿no? En las zonas urbanas eh, se han entubado prácticamente muchos ríos y sobre ellos se ha construido, eh, se ha continuado construyendo. Y la tendencia es ahora volver para atrás. Pero bueno, todo eso depende del grado de desarrollo y de conocimiento también. O utilizar eh, materiales que tengan mayor permeabilidad, ¿no? De eso se está hablando mucho ahora. Otros factores físicos que causan impacto son, bueno, la sedimentación, la deforestación. Ustedes han visto entonces la importancia del mantenimiento de la masa boscosa, tanto en la zona de cabecera como en los bordes de los canales, digamos. La extracción de áridos, ¿qué es eso? Ustedes han visto que como material de construcción se utiliza arena, se utilizan cantos rodados, diferentes tipos de piedras que se sacan de los ríos, con una regulación que es más bien pobre y que se hace de la manera que resulta, digamos, más fácil y menos costosa, ¿no? Entonces ahí también hay otro tema para trabajar, porque esa extracción de áridos genera cambios en el sustrato, ustedes lo han visto, y también genera movimiento y genera traslado de partículas de sedimento. Entre los químicos tenemos fuentes que pueden provenir de fuentes puntuales como los efluentes tóxicos, ¿no? Acá estamos hablando entonces ya de esa palabra que era parecida a afluente, ¿sí? ¿Se acuerdan los afluentes que eran? ¿No? Eran esos arroyos o pequeños ríos que van hacia el caudal del río principal, que lo van a ir engrosando, que van a ir aportando. Pero en el caso de los efluentes estamos hablando de sustancias líquidas, cualquiera que sea, que proviene, que son ajenas al río y que provienen de fuera. Y en este caso pueden ser aguas hervidas, pueden ser efluentes tóxicos, de desechos industriales, etc. Y fuentes no puntuales como la urbana y la agricultura, que tienen muchos puntos de ingreso a lo largo del río. Los contaminantes en el agua son de diversa naturaleza, ¿no? Tenemos aquellos que demandan gasto de oxígeno, como estos efluentes cloacales, heces de animales. Eh, conocemos, digamos, más de cerca estos casos. Otros pueden ser causantes de enfermedades, bacterias, parásitos y virus. Ahí estaba leyendo un trabajo en ríos de Ecuador, donde ahora estaban encontrando una alta densidad de, de virus asociados al coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, estaban estudiando ese tipo de cosas también. Los microplásticos, no solo es la basura, la botella, sino que esa botella se va degradando en pequeñas partículas y que se están encontrando incluso en agua de ríos de zonas que no están contaminadas. Lo que pasa es que estas pequeñas partículas vuelan como una partícula de sedimento, puede volar, tienen esa capacidad y llegan a las zonas donde se supone que que no tienen contaminación, pero están por todos lados y es un problema bastante grande. Los efluentes inorgánicos y minerales, ácidos, sales y metales tóxicos, porque si bien es cierto que hay
contaminación natural, ya hemos hablado que hay zonas donde hay piedras volcánicas, y entonces hay arsénico en forma natural, pero también hay efluentes que llevan estos metales tóxicos, ¿sí? Por último, bueno, químicos orgánicos, pesticidas, plásticos, efluentes. Los nutrientes para plantas también son, es otro tema que no se toma mucho en cuenta, las formas del nitrógeno, los nitratos, también los fosfatos, porque aceleran el proceso de eutrofización, lo hemos visto en la clase pasada, entonces eh, son de gran importancia si son adicionados en grandes cantidades, digamos, a los ambientes acuáticos. Los sedimentos, ¿no? Hemos hablado cómo el vaso, la cubeta, por ejemplo, del dique de la Ciénaga, tiene 10 metros de sedimentos. Y eso que ya me parece que han hecho algunos dragados, han hecho alguna extracción de este tipo de sedimentos. Entonces, esas partículas, la erosión, esas partículas van desplazándose a grandes distancias y van afectando todos estos ambientes. Y también el calor, porque hay algunos efluentes que tiran agua que quizá no puede resultar muy tóxica, pero el calor, la temperatura que tiene, eso sí genera una respuesta en una disminución de la diversidad en esos lugares donde esos efluentes son vertidos. Bueno, eso sería todo con respecto a la parte teórica. Les voy a explicar un poquito el ejercicio del trabajo práctico que vamos a hacer con respecto a esto. Nelly, Les voy a perdón, dejar un Nelly. enlace también. Sí, Nelly, sí. Hola. ¿No me escuchan? Nelly, ¿me escuchás vos? Hola, Yo sí te escucho. Nelly. Hola, hola. Hola, profe, sí la escuchamos a usted. Ah, ¿a quién? ¿A Liliana o a mí? A A Nelly. usted la escuchamos. A la profe Liliana también, pero no sé si ella la escucha a usted. Ah, parece que no, ¿no? Le pueden escribir y le pueden decir que yo sí, entonces puedo seguir, porque no sé qué me quería decir. Ustedes son los traductores ahí, a ver. Y bueno, me van avisando. Les decía que les voy a dejar otro video para ver que hicimos específicamente para trabajar este tema del índice de calidad de agua con invertebrados. Cuando nosotros vamos al campo, traemos las muestras, hacemos todo el trabajo en el laboratorio. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con una tabla de datos para que aprendan cómo se utiliza. Es muy fácil utilizar este índice, ¿sí? Que fue propuesto por unos colegas de Tucumán en el año 98 para ríos de Tucumán, y a partir del índice que se creó en Inglaterra, el índice BMWP. Y entonces se basa en el grado de sensibilidad o de tolerancia que tienen los componentes de algunas familias de invertebrados acuáticos. Ellos hacen esta tabla donde ustedes ven un listado de familias de invertebrados, ¿sí? Ven, dice Leptoflevide, Tricoritide, Perlide, etcétera, y que tienen al lado derecho un puntaje. Acá hay un puntaje de 10, que es el máximo puntaje que se le otorga a estas familias, ¿sí? Hasta Pirálide. Después
van a ver que el puntaje va a ir variando a medida de que los organismos se van haciendo más tolerantes, hasta tener un puntaje de 1 en el caso del puntaje que se le otorga a estos quironómidos o oligoquetos, que son bastante tolerantes. Profe, ¿usted está Sí. presentando algo? Personalmente no sí. lo veo. No sé si los chicos lo ven. Yo A tampoco ver, a ver, a veo. ver. Nelly, Uy, ¿y desde cuándo Tampoco. no lo veo? Nelly, yo me Desde acabo de recién. entrar con el celular. Perdón que interrumpo porque le quiero decir a la profe, estuvimos Sí. con problemas de estabilidad, a mí se me salió todo, estoy con el celu. Sí, yo no sé si vos estás grabando, pudiste grabar porque es como que estamos grabando, pero no puede ser, o al menos que estés grabando, Nelly. Voy a volver a No, entrar, te quería avisar, y no veo yo tampoco podía ver la pantalla, no sé si es mi celu o hay algún otro problema que tenemos de conexión. los chicos me dicen que ellos me han escuchado, me parece, ¿no? A ver, alguien active y hable, por favor. Sí, se te escucha, pero no se ve la No, presentación. ahora ya saqué la Recién se dejó de presentación. ver la presentación. Bien, hasta bien, hace perfecto. 5 minutos ya se veía. entiendo. Ok, perfecto, perfecto, chicos. Claro, cuando tú me dijiste, entonces ahí paré. Perfecto, listo. Ahora me entro de vuelta por el otro lado. Sigan entonces. Y parece que se sigue grabando. Bueno, así que retomo para ya terminar. A ver. Me quedé acá. Ustedes me avisan. ¿Me avisan? ¿Pueden ver? Estamos en la tabla del TP Ambientes Lóticos. Sí se ve, profe. Bien, listo. Entonces, a ver, volvamos. Vamos a trabajar entonces en este trabajo práctico con un índice de calidad de agua basado en invertebrados, ¿sí? Este corresponde al teórico práctico número 8 del libro, que ustedes lo van a encontrar, me parece que es la página 93, es el número 8, ¿sí? Ahí van a ver, van a tener, es simplemente para consulta y van a tener la tabla y todo esto. Yo igual se las voy a volver a dar. ¿En qué consiste este trabajo? Bueno, evidentemente que para tener una tabla con datos, para generar una tabla con datos, yo he tenido antes que tomar muestras, ¿no? Con todo el procedimiento que se les ha explicado. Como eso no lo hemos hecho todavía y no sabemos si lo vamos a poder hacer, entonces vamos a trabajar con la tabla de datos ya resuelta, digamos, con la identificación hecha y con el conteo respectivo, que yo ya se la voy a mostrar acá a un ejemplo. Después les voy a dar otra. Entonces, les comentaba que en este trabajo de Domínguez y Fernández, donde trabajaron con este índice BMWP, que es un índice adaptado de un índice que se creó, digamos, en Inglaterra y que en el año 98 ellos adaptaron para Ríos de Tucumán. ¿En qué consiste? En otorgar un puntaje de acuerdo al grado de sensibilidad o tolerancia de estas familias de invertebrados acuáticos, y entonces no están todas las familias de invertebrados acuáticos, están algunas. Así que puede ser que en la tabla de datos que yo les voy a dar diga, por ejemplo, a ver, algo que no esté acá. Bueno, diga una familia que ustedes no la encuentren en todo este listado. Si ustedes no la encuentran, es simplemente 0, no tiene puntaje. Seguramente se debe tratar de una familia que es muy tolerante, que no es significativamente, digamos, indicadora, por eso no se le considera, ¿sí? También, ojo, como les digo, esta tabla fue hecha para ríos a 800 metros sobre el nivel del mar. Y si nosotros agarramos una muestra
de Altos Andes o de la Puna, como que quizá no funcione y es necesario adaptar el índice para zonas más altas. Para zonas más altas hay otro, ¿sí? Que los trabajaron para zonas más altas, arriba de los 2000, pero incluso hemos observado que ese índice, que es el ABI, el Andean Biotic Index, índice biótico andino, que tampoco nos funciona para la zona de altura, porque nosotros estamos trabajando sobre los 4500. Entonces, hay algunos taxones que no están considerados en la tabla, o hay algunos que están y que nosotros no tenemos, pero que nunca hubo. No es que no los tengamos porque haya contaminación o porque los ríos estén impactados, sino que naturalmente no existen. Por eso es necesaria esa línea de base, trabajarla y si es necesario proponer un índice nuevo adaptado para las zonas, para los problemas locales, ¿no? Bueno, entonces en esta tablita ustedes ven que ahí están los nombres de las familias y están los valores a la derecha. Profe, ¿hasta dónde es valor 10? Hasta pirálide. ¿Ven que después empieza glososomátide, pilopotámide con 8? Bueno, entonces, donde está el número está marcando, digamos, el límite, ¿no? A partir del 8. Entonces, hay una valoración. Lo que quiero que entiendan es cómo se llega, cómo habrán llegado estos autores a otorgarle estos puntos a estas familias, ¿sí? Todo eso se hizo teniendo en cuenta trabajos realizados en 2 décadas anteriores y con la discusión con otros trabajos en el hemisferio norte también. Entonces, en base a la experiencia local, al conocimiento de la fauna local, se otorgó y se hizo la valoración de estos datos. Sabían, no, sí, por ejemplo, en ríos donde tenemos contaminantes de origen industrial, o sea, vamos a encontrar quironómidos, oligoquetos, esto, pero nunca vamos a encontrar un efemeróptero de la familia tal. Entonces, por eso, en base a esos conocimientos se han realizado estas tablas. Y el resultado se interpreta con esta otra tabla. A ver. Ahí. Fíjense acá, arriba a la derecha, hay otra tablita. Y le dice valores de referencia para los resultados del índice BMWP. Entonces, si nosotros obtenemos un valor menor a 15, que ya les voy a indicar cómo se saca el valor, si tenemos un valor menor a 15, según la tabla de valoración, estamos frente a aguas fuertemente contaminadas. Y así nos va dando después rangos, ¿no? Entre 36 puntos y 60 estamos hablando de aguas probablemente contaminadas. Mayor a 101, aguas no contaminadas. Mayor a 150, aguas muy limpias. Ahora, ¿cómo se llega a estos valores? Se llega entonces trabajando, acá tengo un ejemplo, ¿sí? Trabajando con un listado de especies que tiene que estar traducido a familias. Este no está traducido a familias, por eso yo necesito ahora hacer una corrección. Acá dice Andesiops. Es un género de efemeróptero, ¿sí? Que yo sé que pertenece a la familia Bétide y bueno, puedo otorgarle el puntaje. Pero yo se los voy a dar a ustedes todo traducido a familia. Entonces, fíjense aquí, si es Bétide, voy a ir para atrás, voy a buscar qué valor se le asigna a la familia Bétide. Bueno, yo ya busco por acá porque ya sé que está por acá. Bétide, ¿ven? Baétide, Cénide, estas son familias de efemerópteros. Se les asigna un puntaje de 5. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, voy a copiar toda la tablita y acá en Andesiops le voy a dar un valor de 5, ¿sí?
Le voy a dar un valor de 5. Me voy al siguiente taxón, dice quironómide. Este número 161, 551 son los individuos que se encontraron, es la abundancia, ¿sí? Para ahora no nos va a servir, solamente este número nos va a servir, nos va a indicar si este taxón está o no está en los sitios de muestreo. Por ejemplo, este primero que hemos dicho, ¿no? Que es el Andesius de la familia Betidae. Yo tengo 1, 2, tengo 4 sitios de muestreo. Y yo voy a obtener 4 valores de índice BMWP, uno para cada sitio. Lo voy a obtener a través de la suma de lo que me dé cuando yo asigne el valor a cada uno de estos taxones. Entonces, este número me va a servir simplemente para saber que ese taxón está en ese sitio, nada más. No me voy a confundir con ese número, así que lo puedo borrar. No hay ningún problema. O puedo sobreescribir sobre ese el valor. Por ejemplo, si este era Betidae, yo acá encima puedo escribir 5, que es el valor que le asigna el índice. Y puedo ir así reemplazando cada uno de los valores por el que me da la tabla. Por ejemplo, quironómide, dice ahí, me voy a ver. ¿Dónde están los quironómidos? Yo sé que los quironómidos están al final, ¿sí? Los quironómidos, pero estos no son los quironómidos rojos, que son los más tolerantes. Estos son los quironómidos a secas. Así que si yo les pongo quironómido solo, es este, el que tiene valor 2. ¿Sí? Si yo encontré quironómide rojo, le voy a poner quironómide rojo, y ese tiene valor 1. Entonces, como este es quironómide de valor 2, yo pongo el 2 acá en vez del 551. Y así voy completando. En el sitio 1 yo solamente encontré 1, 2, 3, 4, 5, 6 taxones. Así que solamente voy a tener un máximo de 6 valores del índice. ¿Sí? Puede ser que no todas estas familias las encuentre en la tabla. A ver, vamos a buscar unita más, como para el ejemplo. Este que dice Simúlide. Me voy. Simúlide sí está. Simúlide está más o menos por acá. Acá. ¿Ven? Dice Simúlide. Simúlide también tiene un valor de 5. Entonces, este 70 yo lo puedo reemplazar por ese valor de 5. Y así. Oligoqueta, fíjense aquí al último. Voy a buscarlo. Los oligoquetos son bastante tolerantes, entonces están acá. Fíjense. Al penúltimo y tiene valor 1. ¿Sí? Yo les voy a dar otro ejemplo, porque este es un ejemplo de puna. Y no podemos trabajar un ejemplo de puna con una tabla que es creada para yungas. ¿Sí? Esta era simplemente para mostrarles cómo voy a hacer el procedimiento. Entonces, después que tengo todos los valores asignados a las familias, simplemente los sumo, nada más. Sumo y veo el resultado y veo cuál de estas categorías le corresponde. ¿Sí? Voy a tener una categoría para cada sitio. Yo les voy a dar una tabla de datos del río Sibisibi. Entonces ahí ustedes van a poder trabajar con eso. Y van a mandar, y van a ver primero un video, o sea, van a ver el video y van a trabajar la tabla. Ese va a ser el trabajo para el teórico práctico de ambientes lóticos. Y también les voy a poner el enlace del trabajo pasado con unas preguntas para ambientes lénticos. Pero los dos lo van a hacer en uno solo. Un solo PDF, por favor. Es de preferencia que ustedes lo manden en PDF para que nosotros podamos hacerles la devolución, escribir, hacerles los comentarios ahí. Si hay problemas, obviamente nos avisan y mandan lo que puedan enviar.
¿sí? Pero de preferencia en formato PDF. Ahora sí, Liliana, puedes dejar de grabar y yo voy a dejar de compartir a ver si hay alguna consulta.